Conseguir ciertas cosas en la vida requiere mucha suerte, y un buen ejemplo de ello es ganar la lotería. Es tan improbable que tienes más posibilidades de morir mientras compras el boleto que de ganar, ya que la probabilidad de alcanzar la gloria es de 1 entre 300 millones. Y sin embargo, esta probabilidad es fantástica comparada con la probabilidad de que un hueso tuyo se fosilice. Investigaciones recientes estiman que solo 1 de cada 1000 millones se convierte en fósil. De hecho, este proceso es tan raro que menos de una décima parte del 1% de todas las especies que han existido llega a fosilizarse, y eso sin considerar que hay que encontrar dichos fósiles. Así que no es de extrañar que los fósiles en general sean escasos, lo que dificulta la comprensión de cómo era la vida de los animales prehistóricos. Pero, de vez en cuando, si tenemos mucha suerte, encontramos un espécimen que no solo nos ayuda a comprender mejor a los animales extintos, sino que también nos muestra claramente lo brutal que podía ser el mundo antiguo. A lo largo de los años se han encontrado algunos fósiles excepcionales que contienen literalmente animales entrelazados en la muerte, o que muestran una muerte horriblemente violenta, trayendo a nosotros un vistazo del combate prehistórico. Uno de los ejemplos más increíbles que conocemos procede de un animal que vivió no hace tanto tiempo, el mamut colombino. Estos animales, gracias a su tamaño y a sus colmillos gigantes, fueron íconos de la edad de hielo y están entre los mamíferos más asombrosos que han existido. Tenían que enfrentarse a una serie de depredadores legendarios de varios tamaños y métodos de matanza. Sin embargo, irónicamente, no fue con un carnívoro ambicioso con quien se descubrió en combate, sino con otro mamut adulto. Esta lucha tuvo lugar en Nebraska, y se cree que ocurrió hace unos 12.000 años, por lo que es posible hipotetizar que una persona realmente presenció esa batalla. Seguramente habría sido todo un espectáculo, ya que fue una lucha particularmente espantosa, incluso para los estándares prehistóricos. Lo interesante es que los paleontólogos creen que fue una batalla tan sangrienta y letal debido a una condición que uno pensaría que haría la pelea más inofensiva: colmillos rotos. A los dos mamuts implicados les faltaba ya un colmillo, lo que desgraciadamente significó que pudieron acercarse más de lo normal, y al chocar ocurrió algo bastante horripilante. Uno de los combatientes acabó con un colmillo enterrado en la cuenca del ojo. Para cualquier persona normal, un ojo arrancado sería el final definitivo de una pelea, y para un mamut posiblemente también lo fuera. Y sin embargo había un gran problema que impedía la paz, y de nuevo tenía que ver con los colmillos perdidos. Normalmente, tras el final de una pelea, los dos mamuts podrían separarse con relativa facilidad y seguir con su día, en este caso con un ojo menos. Pero debido a las extrañas formas de los colmillos rotos, esta vez los luchadores quedaron entrelazados y firmemente atascados, lo que provocó un enorme dilema que obligó a ambos a seguir forcejeando, utilizando sus cuerpos para empujar y tirar del otro. Finalmente, uno de los mamuts, agotado por todo el esfuerzo, perdió el equilibrio y cayó al suelo, arrastrando al otro consigo. Con esta caída, ambos fueron condenados, ya que sus cuerpos aterrizaron en una posición incómoda y hicieron imposible levantarse, sobre todo porque se calcula que ambos pesaban más de 10 toneladas. Mientras yacían en el suelo, agotados por su épica batalla, se marchitaron lentamente y murieron de hambre o deshidratación antes de ser enterrados y posteriormente fosilizados. Sin embargo, hay un secreto en todo esto que solo fue revelado cuando los luchadores fueron descubiertos, y es que hubo una tercera víctima oculta, un coyote. En concreto, bajo la pata de uno de los mamuts, los investigadores descubrieron un coyote con la cabeza pulverizada, lo que indica que en algún momento fue aplastado durante la pelea. La razón por la que este coyote pensó que era una buena idea acercarse a los mamuts es un misterio, pero algunos especulan que había estado esperando que uno muriera para comer carroña. Me parece que este fue uno de los coyotes más desafortunados de todos los tiempos. Sin embargo, como muestra otro fósil mucho más antiguo, sabemos que este coyote no tuvo la muerte más desafortunada de todos los tiempos, ya que ese logro corresponde a un candidato bastante sorprendente, un Allosaurus. En 1999, en vez de hallar dos animales trabados en duelo, investigadores encontraron un Allosaurus de 147 millones de años, que presentaba una lesión muy peculiar y fea. Su pelvis se veía como si algo hubiera perforado un gran agujero a través de ella, lo cual ya es bastante malo, pero la peor parte para este animal era que la ubicación de la herida coincidía exactamente con el lugar donde se esperaría que estuviera la entrepierna en un Allosaurus.
Obviamente las cosas nunca mejoraron para este desafortunado depredador, porque a pesar de sobrevivir a la herida inicial, pronto le creció un absceso del tamaño de un puño y en las semanas siguientes desarrolló una infección terrible que finalmente lo mató. Sin mencionar que, durante ese tiempo, tuvo que seguir caminando con el dolor de una entrepierna perforada y purulenta. Entonces, ¿exactamente qué causó esta herida catastrófica? Bueno, solo hay un dinosaurio de la época con un arma que se ajusta a esta herida fatal, y es Stegosaurus. Como sabes, cada uno de estos tanques llevaba 4 icónicas púas óseas en su cola, con puntas muy afiladas. Si sumamos púas afiladas más velocidad y más poder, el resultado es muchísimo de dolor. La hipótesis es que el desafortunado Allosaurus intentó derribar un Stegosaurus, y esto claramente terminó horriblemente, y representa tal vez el primer caso documentado de ir por lana y salir trasquilado. Este no fue el único fósil mesozoico que conocemos que capta la esencia de este refrán. Unos pocos millones de años más tarde, durante el Cretácico temprano, sucedió de nuevo, esta vez en la China prehistórica. Se trataba de un dinosaurio y un mamífero, un enfrentamiento que no se espera ver a menudo, y menos aún que gane el mamífero. Dicho mamífero era un Repenomamus, una especie de gobiconodóntido que superficialmente parecía una mezcla entre una zarigüeya y un tejón, y era de un tamaño similar, por lo que era uno de los mamíferos más grandes que se podían encontrar durante el Mesozoico. También era uno de los más combativos. Si le abrieras la boca, te encontrarías con unos dientes muy afilados y largos, diseñados para perforar y cortar, lo que indica una dieta de carne. Y al parecer, carne también podía significar dinosaurio, ya que los paleontólogos creen que en este caso, el Repenomamus era el atacante, mientras que el blanco era un Psittacosaurus, una especie de pequeño ceratópsido bípedo, con una cabeza robusta y huesuda. Los investigadores creen que Repenomamus estaba tratando de despachar a este dinosaurio, dado que sus garras agarraban con fuerza tanto la cabeza como la parte inferior del cuerpo del Psittacosaurus, mientras que sus dientes estaban firmemente hundidos en las costillas del dinosaurio, con suficiente fuerza como para que 2 de las costillas se hubieran desprendido del resto, lo que sugiere que este dinosaurio estaba muy cerca de convertirse en su cena. Sin embargo, este intento de depredación fracasó estrepitosamente, porque todo este asunto sucedía en medio de una gran erupción volcánica, evidenciada por el hecho de que los contendientes murieron al instante enterrados bajo escombros volcánicos, y explica por qué quedaron fosilizados en una posición de lucha. Lo más loco de todo esto es que el mamífero atacante era 3 veces más pequeño que el dinosaurio, lo que nos lleva a preguntarnos por qué fue tras un animal tan grande. Y la respuesta está potencialmente dada por otros especímenes de Repenomamus que fueron encontrados con el mismo tipo de dinosaurio dentro de sus estómagos, sugiriendo que tal vez eran asesinos especializados de dinosaurios, no solo jugadores arriesgados ocasionales. Ahora bien, ser un dinosaurio acosado nada más y nada menos que por mamíferos tiene que haber sido terrible, pero no tanto como haber sido una vaca marina prehistórica. El orden de los sirenios todavía existe, pero solían ser mucho más abundantes, y durante el Mioceno se podían encontrar varios géneros en todo el mundo. Uno de ellos era Culebratherium, un género con especímenes de 4 metros, por lo que es uno de los sirenios más grandes conocidos. Aunque, al igual que sus parientes, esta criatura carecía de capacidades defensivas u ofensivas, lo que provocó que algunos tuvieran finales bastante horribles y francamente tristes, como lo demuestra un espécimen que murió en aguas venezolanas, hace 20 millones de años. El individuo encontrado presentaba graves daños en todo el cuerpo, tan brutales que se consideraron inusuales incluso para un animal prehistórico. Esto condujo a una investigación más profunda que descubrió que sus heridas estaban compuestas no por una, sino por 2 clases de marcas de mordeduras distintas. Una parecía proceder de un cocodrilo y la otra de un tiburón, uno que sigue nadando en la actualidad, el tiburón tigre. Ambos depredadores habían causado mucho daño y cada uno parecía haber atacado diferentes partes del cuerpo. El cocodrilo se había centrado en la cabeza, mientras que el tiburón le había dado mordiscos aislados en la parte posterior del cráneo. En un principio, los paleontólogos consideraron que el antiguo dugongo llevaba mucho tiempo muerto cuando los depredadores lo atacaron, lo que implicaba un acto de carroñeo. Sin embargo, la naturaleza de las marcas de los dientes reveló que, en realidad, el episodio fue probablemente mucho más violento y animado de lo que se pensó en un principio.
Esta revelación se hizo principalmente analizando las mordeduras del cocodrilo, que mostraron que primero atacó el hocico del sirenio, engarzando sus mandíbulas alrededor de su cabeza y apretando tan fuerte que incluso penetró en el hueso, lo que refleja un claro intento de cortar el flujo de aire del Culebratherium y ahogarlo. Obviamente no se hubiera molestado en ahogar a un animal muerto, lo que significa que este cocodrilo atacó a un dugongo vivo, lo que, dado su tamaño, no era tarea fácil. Basándose en las medidas de las marcas de los dientes, los paleontólogos estiman que el cocodrilo debió ser aún más grande, posiblemente hasta 6 metros de longitud, es decir, a la par con los cocodrilos más largos registrados en la actualidad. Pero no creen que se tratara de un cocodrilo, sino más bien de una especie de caimán o gavial gigante extinto, que también realizaba giros de muerte, ya que otras mordeduras en la parte inferior del cráneo mostraban marcas de arrastre y desgarro, indicativas de giros violentos. En algún momento, quizá después de que el sirenio estuviera lo suficientemente débil, un tiburón tigre cercano, atraído por la conmoción, se acercó para un bocado rápido y le dio varios mordiscos, incluido un mordisco especialmente cruel en el cuello, que le dejó los dientes literalmente clavados en el hueso, que es como finalmente se identificó al tiburón. Encontrar pruebas de un trío prehistórico es obviamente bastante raro, pero parece que no era un hecho tan extraño en las aguas antiguas. Conocemos otro ejemplo, que incluye a los 3 combatientes. Comenzó con algo bastante modesto, un pequeño pez mesozoico conocido como Leptolepides. Este sushi con aletas radiadas estaba presumiblemente viviendo un día normal a finales del Jurásico, nadando en las cálidas aguas costeras de lo que un día se convertiría en Alemania, cuando en algún momento atrajo la atención no deseada de un pterosaurio, Rhamphorhynchus, que tenía una envergadura de unos 2 metros y tenía docenas de dientes en forma de aguja, perfectos para agarrar peces resbaladizos. Esta vez también fueron eficaces, ya que el fósil mostraba al pez cómodamente atrapado en la garganta del pterosaurio, que se habría salido con la suya de no haber sido bruscamente interrumpido por otro pez, que por supuesto era más grande, porque, como sabemos, en el océano siempre hay uno más grande. Este nuevo contendiente era un Aspidorhynchus, un pez con aletas radiadas mediano, que medía alrededor de 85 centímetros. Si bien no era enorme, tenía un gran apetito, dado que al parecer estaba tratando de cazar al pterosaurio mientras este se sumergía para atrapar al Leptolepides. Pero, en lugar de llevar a cabo con éxito la emboscada, el pez grande juzgó mal su tiempo y velocidad, embistiendo con su cabeza en forma de pico un ala del pterosaurio, perforando y atravesando la membrana del ala. La colisión se produjo con tanta rapidez y fuerza que los dientes del Aspidorhynchus se enredaron con el tejido fibroso del ala del pterosaurio, creando un lío biológico ineludible, pegajoso y sangriento. Encerrados en esta situación de indefensión y con un pez todavía en la garganta del pterosaurio, los dos empezaron a luchar y agitarse con la esperanza de liberarse, lo que por desgracia resultó en que el ala dañada del pterosaurio se dislocara de una forma chocante, y luego empezaron a hundirse bajo la superficie. Solo podemos suponer que el pterosaurio murió primero, ahogándose en cuestión de minutos. Finalmente también murió el pez, atrapado en el cuerpo de su propia víctima, donde permanece atrapado hasta hoy en día. Un fósil tan vívido y horripilante me hace feliz de vivir en el presente y no ser un pterosaurio o un pez del Jurásico. Sin embargo, esta ni siquiera es la pelea prehistórica más sangrienta que conocemos. Ese premio probablemente iría a uno de los especímenes fósiles más famosos de todos los tiempos, Fighting Dinosaurs. Con más de medio siglo de antigüedad, este fósil procede de la formación Yadogta, en Mongolia, y consiste en un Protoceratops adulto y un Velociraptor atrapados en una encarnizada pelea, probablemente iniciada por el saludable apetito del Velociraptor. En el fósil, el Velociraptor tiene la garra delantera izquierda arañando el cráneo del ceratópsido, mientras que sus patas con garras en forma de hoz estaban colocadas junto al cuello y el abdomen del Protoceratops, lo que no pintaba bien para el ceratópsido. Dicho esto, el Velociraptor no estaba mucho mejor, ya que su brazo derecho estaba en las fauces del Protoceratops y su cuerpo por debajo, lo que indica que podría haber sido golpeado contra el suelo. Los investigadores creen que mientras los dos luchaban, dado que tenía su brazo inmovilizado, el Velociraptor decidió utilizar sus patas para desgarrar y destrozar el cuello y la región abdominal del Protoceratops, causándole todo tipo de padecimientos. Pero lo que ocurrió después es un poco confuso. La historia habitual es que esta pelea tuvo lugar después de una tormenta, y una duna cercana, desestabilizada por la lluvia, terminó derrumbándose sobre ellos en plena lucha, matándolos a los dos y preservándolos durante millones de años.
Sin embargo, las cosas se pusieron un poco más interesantes cuando los investigadores se dieron cuenta de que el Protoceratops tenía algunas otras heridas que no podían ser explicadas por la acción del Velociraptor. Estas heridas parecían letales por derecho propio, incluyendo una cintura escapular rota y una extremidad anterior que había sido arrancada hacia la izquierda, sugiriendo que tal vez una duna no había sido su perdición. Es decir, los dos habían logrado matarse el uno al otro sin dejar vencedor, con el Protoceratops desangrándose gracias a las patadas, mientras que el Velociraptor moría atrapado debajo del pesado Protoceratops cuando este se desplomó. Luego, posiblemente, los dos fueron parcialmente carroñados, lo que explica el daño adicional, antes de ser enterrados en algún evento posterior. Puede que nos resulte imposible saber con exactitud cómo terminó esta lucha, pero su importancia se mantiene, ya que fue una de las primeras pruebas directas que obtuvimos de que los dinosaurios podían ser depredadores y no carroñeros estrictos. Un fósil mucho más reciente que evidencia esto aún más incluye un dinosaurio que solía ser la cara principal del debate carroñero, el mismísimo rey Tyrannosaurus Rex. En concreto, un espécimen localizado en la formación Hell Creek en 2006 nos mostró uno de los enfrentamientos reales más icónicos de todos los tiempos, un Rex frente a un Triceratops horridus. Estos animales fueron encontrados enredados en una tumba de arenisca datada hace 67 millones de años. Lo asombroso de este hallazgo en particular no es solo que parecían estar luchando, sino que ambos combatientes se encuentran entre los fósiles mejor conservados para sus especies representativas. Este T-Rex es, en realidad, el único Tyrannosaurus conocido totalmente completo y que contiene esbozos de órganos internos, su contenido estomacal y proteínas. Por su parte, el Triceratops, a pesar de no estar perfecto, se conservaba en gran parte, al igual que sus heridas y las del Tyrannosaurus. Es justo decir que ambos estaban bastante heridos, pero sorprendentemente fue el rey tirano el que se llevó la peor parte, con el cráneo y los dedos fracturados y los dientes rotos en su mayoría. El Triceratops, por su parte, parecía sufrir de unas mordeduras bastante feroces, ya que se encontraron dientes del Tyrannosaurus incrustados en su columna vertebral. Tener un par de animales enterrados uno al lado del otro, un herbívoro y un depredador, y cada uno con heridas, es una indicación bastante clara de una batalla. Pero hay una cosa que deja perplejos a los investigadores y hace que algunos se pregunten si este dúo fósil es solo el resultado de una pura coincidencia, y es el tamaño de ambos dinosaurios. El Triceratops era un adulto que pesaba varias toneladas, pero el T-Rex no había madurado y se cree que estaba en su adolescencia, siendo bastante más pequeño que el Triceratops, por lo que la idea que hubiera intentado atacarlo es a lo menos dudosa. Esto llevó a la hipótesis de que los dos fósiles estaban uno al lado del otro por cosas del azar, habiendo muerto cada uno a su manera. Pero la naturaleza de sus heridas es demasiada coincidencia como para pasarla por alto, y ha dado lugar a algunas nuevas hipótesis que implican que hubo lucha. La primera es que el Tyrannosaurus no estaba solo, y el ataque al Triceratops fue un esfuerzo de varios T-Rex, ya que hay algunas pruebas de cooperación y formación de pequeños grupos en esta especie. La segunda idea, generalmente más aceptada, es que en realidad no fue el Rex el que atacó, sino el malhumorado Triceratops, que podría haberse sentido molesto por su presencia, o tal vez el T-Rex se acercó demasiado, por no mencionar que también podría haber habido crías alrededor. Vemos comportamientos similares en elefantes y rinocerontes hoy en día, y esto explicaría por qué un pequeño T-Rex fue encontrado con un herbívoro mucho más grande. Sin embargo, ninguna de las dos teorías explica cómo pudieron morir los dos al mismo tiempo, y la única posibilidad es que les alcanzara algún tipo de deslizamiento de tierra, o que se sumergieran de repente en el agua y se ahogaran, lo que podría explicar por qué el Rex parece estar en la clásica pose de agonía que se ve en ciertos dinosaurios. Ver a dos de los dinosaurios más famosos en acción es bastante asombroso e injusto para otros especímenes en competencia, pero sabemos de uno que definitivamente se lleva la palma en lo que a conservación se refiere, porque se trata de ámbar, más concretamente de ámbar de 100 millones de años de antigüedad. Dentro de esta bola dorada, dos hormigas obreras permanecen congeladas en una pelea, en la que una hunde sus pinzas en la cabeza de la otra, algo no muy agradable. Como se trata de hormigas, no es el hallazgo más emocionante, pero lo fascinante de esta pieza es que es la prueba más antigua que tenemos de hormigas en guerra, ya que las dos beligerantes son en realidad especies diferentes. Este hallazgo sugiere que durante los últimos 100 millones de años, a lo menos, las hormigas se han estado enfrentando.
Otra pieza de ámbar datada en el Cretácico contiene una termita y una hormiga obrera, muy cerca una de la otra, y ha llevado a pensar que termitas y hormigas podrían estar resolviendo una guerra más antigua que el propio Cenozoico, lo que indirectamente convertiría a las hormigas en las originales precursoras de la muerte. A finales del Cretácico, el ámbar también parecía estar en guerra con la vida, ya que existe un tercer fósil de ámbar del Cretácico, procedente de una mina birmana, que contiene una araña juvenil que intenta alimentarse de una pequeña avispa parásita, aunque por desgracia para ella nunca llegó a hacerlo. De nuevo, no es el hallazgo más increíble, pero tiene su particularidad. Es el único fósil jamás descubierto que muestra una araña atacando a su presa en su propia tela. Pero no te preocupes. Si quieres una batalla con combatientes mucho más terroríficos, no tienes por qué salir del Mesozoico, porque un espécimen triásico descubierto, datado hace 210 millones de años, representa una de las muestras más antiguas de depredación e implica dos asombrosos luchadores, un Rauisuchio y un Fitosaurio. Ambos eran muy parecidos a los cocodrilos. Los Rauisuchios son antepasados de ellos, mientras que las extrañas similitudes de los fitosaurios fueron en realidad el resultado de una evolución convergente. Cada uno de ellos solía ser el depredador supremo de su entorno, estando los Rauisuchios adaptados a la vida terrestre y los fitosaurios a la semiacuática. Normalmente, los paleontólogos pensaban que cada uno se ceñía a sus respectivos reinos, pero un único fémur de Rauisuchio localizado demostró que las hostilidades podían surgir y surgieron. Basándose en el tamaño del hueso, los paleontólogos creen que procedía de un Rauisuchio de 8 metros de largo, bastante grande, y sin embargo el fémur estaba plagado de marcas de mordiscos, e incluso tenía algunos dientes incrustados en él también. Tanto estos dientes como las marcas coincidían con los encontrados en un fitosaurio, que no era precisamente el atacante esperado de un Rauisuchio, especialmente porque las marcas indican un fitosaurio de 6 metros de largo, o sea más pequeño que la víctima. Y la cosa se pone aún más extraña, ya que algunas de las marcas de mordedura en el fémur se habían cicatrizado completamente, mientras que otras no lo habían hecho en absoluto, lo que indica que este Rauisuchio había sobrevivido a un ataque inicial y luego sucumbió a uno fatal posterior, habiendo sido ambos atacantes fitosaurios, y llevando la idea de que este Rauisuchio pudo haber sido víctima de la depredación. Al haber tantos depredadores durante el Triásico, se pensó durante mucho tiempo que en algunos entornos los depredadores empezarían a cazar a otros depredadores, pero no se esperaría que un Rauisuchio de gran tamaño se hubiera involucrado en esto. Una explicación es que, al igual que los animales que hoy cruzan los ríos en ciertas partes del mundo, las aguas de entonces estaban llenas de gigantescos fitosaurios hambrientos, que tenían la ventaja de estar en el agua, lo que les permitía enfrentarse a presas más grandes de lo normal. Esta podría ser también la razón por la que las mordeduras se encontraron en la zona trasera, en contraposición a la delantera, lo que demuestra una emboscada que Rauisuchio no esperaba. Debió de ser muy estresante vivir en una época en la que había más depredadores que herbívoros, lo que es una razón más por la que el presente es mucho más calmado.